Buenas, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar a predicar el capítulo 6 de Romanos, Romanos 6. Aquí va a hablar sobre cómo uno puede vivir la vida cristiana en santidad, cómo uno puede tener poder para vencer al pecado. Va a tratar esos temas también, porque es necesario saber como cristianos también cómo poder vencer al pecado, porque todavía tenemos restos de la carne en nosotros que nos quieren dominar, pero no debe ser lo común. ¿Por qué? Porque nosotros, como va a decir este pasaje, morimos al pecado. Vamos a entender mejor eso. Muertos al pecado, si ven, dice ahí en un titulito, acá en el 6, es como un título que lo encabezan así, pero es algo, digamos, humano que pusieron el título. Eso no es inspirado, para que sepan, digamos. A veces ponen divisiones ahí, pero vamos a entender lo que dice este pasaje. Vamos a leer entonces Romanos 6, 1 al 7. Romanos 6, 1 al 7. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje tan importante, Señor, que tenemos aquí. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda entender más este pasaje, Señor. Tantas veces que tal vez escuchamos este pasaje y siempre nos alienta, siempre nos da esperanza, siempre nos da fe, porque tu palabra da fe, como dice Romanos 10, Señor, para poder vencer al pecado. Y da fe en el Evangelio. Nos produce fe el oír tu palabra, Señor, en lo que tú hiciste por nosotros, para que eso se vuelva una realidad en nuestras vidas, Señor, para que podamos vencer al pecado, Señor, que lejos de estar, digamos, ya pisoteado en nuestra vida, todavía se quiere manifestar esos pecados, Señor. Así que te pedimos, Señor, que este pasaje haya cabida en nuestros corazones para que crezcamos en el discernimiento de este pasaje y por lo tanto seamos cada vez más eficaces para vencer el pecado, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es muy importante, pues nos dice, digamos, una técnica no humana, sino una técnica bíblica para vencer al pecado. Nos dice que tenemos que saber, vamos a ver aquí, saber lo que nosotros somos en Cristo, lo que pasó con nosotros en Cristo, saber. Luego nos dice que tenemos que creer también y también considerarnos. Y más adelante, no hoy, no voy a abarcar hoy eso, nos va a decir que nosotros tenemos que presentarnos a Dios, porque podemos, de hecho, podemos vencer el pecado. Podemos presentarnos como vivos a la santidad. Pero eso vamos a ver en la clase que viene, en la predicación que viene. Entonces, aquí nos da una técnica, digamos, bíblica que nosotros debemos, digamos, ejercer para poder vencer al pecado. Comienza diciendo el versículo 1, para adentrar a eso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice esta pregunta el apóstol Pablo? Bueno, es que estaba hablando antes de la gracia que sobreabundó cuando el pecado sobreabundó. Entonces, capaz que algunos ahí le iban a decir a Pablo: pero Pablo, entonces vos estás sugiriendo que si nosotros abundamos en pecado, la gracia de Dios se va a manifestar más en nosotros. Vamos a pecar más entonces. Capaz que dicen algunos. O le acusan a Pablo de predicar mal. Pablo, esto está mal tu teoría. En todo caso le estás, digamos,
ilusionando a la gente que si ellos pecan más, la gracia de Dios va a aumentar y le estás diciendo, tenés tarjeta libre para pecar, total, la gracia abunda. ¿Eso es lo que estás diciendo, Pablo? Por eso Pablo vivo dice, no. Se ve que ustedes entendieron bien que la gracia de Dios es poderosa y que va en contra del pecado, porque si no, no me estarían acusando de eso a mí. Entendieron lo que yo les quería decir, que la gracia es tremenda. Y algo les chocó en ustedes porque ustedes ahora se enojaron conmigo, diciendo que solo porque yo predico así, ahora todos tienen que pecar más, porque eso no, yo no lo dije, ¿eh? Se ve que entendieron algo que les chocó. Podría decirle así el apóstol Pablo. Porque cuando uno predica el evangelio, choca a las personas. Choca. Si uno está predicando el evangelio, por ejemplo, de la gracia, y nadie te dice, no, que está mal, que está mal. Estás predicando cosas que le agradan al oído de la otra persona, generalmente. Y las personas que generalmente le acusaban a Pablo eran personas, digamos, que tenían un contexto judío, que ellos querían seguir la ley a rajatabla para ser salvos. Entonces, cuando escuchaban a Pablo decir que la gracia es eficaz, la justificación es por la fe y no por seguir la ley, ellos algo les chocaba porque entendían lo que Pablo les estaba queriendo decir. Y decían, no puede ser. Es que, claro, es una lógica, digamos, espiritual y para ellos les locura. Por eso le critican. Y, por ejemplo, yo ya les dije en otros pasajes romanos que le pasó eso. O en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 17. También a otros le acusaban a Pablo de predicar que el pecado abunde, entonces la gracia va a abundar. Decían así, como decís. Por ejemplo, Gálatas 2:17 le acusaban a Pablo de que Cristo entonces es ministro de pecado. Entonces vos haces que Cristo sea un jefe, manda yuba, de generar y promover el pecado para que la gracia abunde. Gálatas 2:17 le decían a Pablo, pero Pablo interpreta que eso le decían a él, diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ninguna manera. Porque mira, Pablo le estaba diciendo a los judíos esto. Vos tenés que reconocer que sos un pecador. Vos que te crees judío, reconoces que sos como los gentiles a los cuales vos les llamás de perros. Reconoce que vos también sos incapaz de ser justo por tus propias obras. Vos tenés que reconocer también, como todos, que vos sos pecador. Reconoce para que seas justificado. Y solo dependas por la fe en Cristo y no en tus obras, porque no podés por tus obras, porque vos sos pecador. Solo considera por fe que Cristo te salva y considérate así y Dios te considera justo. Y cuando los otros escuchaban eso, decían, no, entonces Cristo está promoviendo que todos sean pecadores. En todo caso, entonces Cristo es alguien que promueve el pecado. Jesús es ministro del pecado, le decían a Pablo así. Pero Pablo decía, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero se ve que entienden el mensaje ellos, porque se enojan. El mensaje del Evangelio es antinatural para los humanos. El mensaje del Evangelio siempre enoja a los que no creen. Les locura. Porque ellos quieren alcanzar la salvación por algo que ellos pueden ver, tocar, hacer. Pero la salvación se escapa a nuestra vista terrenal. La salvación se tiene que creer en algo que no se ve, sino en hechos que pasaron. Pero son hechos que son sobrenaturales. Tienes que creer que Cristo vino, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida justa y murió en la cruz para que el que crea tenga vida en abundancia. Y no importa, digamos, si viviste una vida muy pecadora, no importa. Al contrario, tenés que reconocer que sos pecador y creer en Cristo.
y eso te salva. Y ellos no pueden entender eso. Por eso le acusan aquí, vemos a Pablo, de actuar, digamos, pecaminosamente para que la gracia abunde. Pero Pablo no decía eso. Volvamos a Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí Pablo responde en el 2. En ninguna manera. Eso no es lo que yo estaba diciendo. Luego dice, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo, para responderles a ellos, va al Evangelio. Va al Evangelio. No, al contrario. Ustedes dicen que la gracia de Dios me va a hacer pecar más. Al ver que la gracia sobreabunda en mí, me va a llevar a pecar más. No, al contrario, ustedes no están entendiendo la gracia entonces. No están entendiendo el Evangelio realmente, espiritualmente. No están entendiendo. Entendieron la lógica de que hay que salvarse por la fe y que la gracia, digamos, abunda cuando uno peca. Pero no entienden aquí, en el corazón, no entienden que si vos estás en la gracia, quiere decir que estás muerto a lo que te condenaba antes y tenés poder para vencer al pecado en la gracia y vas a querer más estar en la gracia. Ustedes tienen que entender el Evangelio. El Evangelio parece algo muy simple, pero es la clave para todo. Es la clave para todo el Evangelio. Acá un autor dice que justamente eso, que muchos quieren avanzar en la vida cristiana entendiendo cosas muy, muy complejas, pero pasan por alto el Evangelio. El autor Sinclair Ferguson dice: a veces los cristianos están ansiosos por avanzar hacia las profundas verdades de la vida cristiana. Por supuesto, la madurez está caracterizada por un progreso genuino en la comprensión. Pero lo que realmente necesitamos es cavar más profundo en los primeros principios del Evangelio. El Evangelio, algo muy simple, pero es muy profundo a la vez. Otros quieren, digamos, descubrir todos los conceptos misteriosos de la Biblia. Quieren analizar más sobre la elección. Quieren analizar más sobre cuándo Cristo va a venir. Quieren analizar más entre el pleito entre los legalistas y entre los antinomianistas. Quieren analizar, etcétera, 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 cosas. Hay cantidad de cosas en la Biblia. Pero se olvidan de lo más simple y lo más esencial, que es el Evangelio. Cosa que aquí Pablo le está queriendo hacer entender porque muchos no entienden la base, el ABC. ¿Cómo van a poder entender bien y aplicar bien todo lo otro si no primero entienden el alfabeto? Prácticamente eso le está queriendo decir. Ustedes tienen que entender, dice, que el que es sujeto de la gracia ya no va a querer pecar como antes. ¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como acá está Pablo mostrando una contradicción. Si vos moriste a algo, ¿cómo vas a vivir en ese algo? Aquí Pablo le está haciéndoles entender la gracia. La gracia de Dios realmente consiste en matarte al poder del pecado, matarte al pecado. Eso es la gracia de Dios que sobreabundó cuando nosotros pecamos. De tal manera que ahora ya estás vivo para Dios. Y ahora tenés poder para vencer el pecado. Y eso es lo que les va a seguir explicando aquí. Dice luego en el versículo 3. ¿O no sabéis? ¿Vieron esas técnicas que yo dije que les iba a enseñar Pablo para vivir la vida cristiana y vencer al pecado? Saber el Evangelio. El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis el saber que nuestra obra identificada con Cristo? Ahora les explico eso. Pero cuando Pablo dice saber, ¿a qué se refiere?
a un saber solamente intelectual. Es decir, a un saber como saber que 2 más 2 es 4, a un saber como que si llueve la calle está mojada, si no viene el sol, o a un saber solo intelectual. No, está hablando sobre un saber también espiritual, un saber del corazón también. Intelectual, pero unido al espíritu humano. Un saber que dice, sí, entendí, un insight. ¡Pling! A veces alguien pasa, lee lo mismo, pero no hay, digamos, un reconocimiento glorioso de eso. ¡Ah, entendí! Así. Eso es lo que está faltando en el cristianismo. La gente sabe, va a las iglesias, sabe mucho. Pero un saber genuino, eso es lo que está faltando. Esto es lo que está apuntando aquí. La técnica empieza con el saber. ¿Saber qué? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ustedes van a preguntar, ¿qué significa eso de ser bautizados en una persona como en Cristo? Se refiere a que vos, digamos, fuiste identificado con lo que Cristo hizo en la cruz. En 1 Corintios dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. 1 Corintios 10 por ahí. ¿Quiere decir que todos los israelitas estuvieron adentro de Moisés? No. Significa que Moisés era como el que les representaba a todos, o era, digamos, la cabeza que les dirigía, que todos dependían de él. Pero aquí, cuando habla de bautizados en Cristo, no se refiere solo a que Cristo es nuestro representante y que estamos, digamos, de alguna manera dependiendo de Él, como que Él nos representa en nuestro lugar, sino que es algo más profundo que eso. De una manera misteriosa, nosotros, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, nosotros estábamos en Él. Ahora no me pregunten cómo. Eso es un misterio que mismo Pablo lo dice en Efesios 5:30, dice, grande es este misterio. No hablo con respecto al matrimonio, sino de la unión de Cristo con la esposa, que somos nosotros, la iglesia. Es un grande misterio esa unión. Efesios 5. ¿Y en qué repercute esa unión? ¿En qué consiste esa unión con Cristo? Consiste en que cuando Cristo estaba actuando en la cruz, cuando Él estaba muriendo en la cruz y venciendo a nuestro pecado, como va a decir aquí, y venciendo al mundo, y venciendo a las potestades, como dice Colosenses 12, los demonios, diablo, cuando está venciendo la muerte y a lo que nos condenaba, que a nosotros que era el infierno eterno por ser injustos pecadores contra Dios, que nos merecíamos la muerte. Cuando Cristo estaba actuando ahí, nosotros estábamos en Él. De tal manera que cuando Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Pero Pablo les dice aquí, ustedes saben, o no sabéis, que si ustedes fueron bautizados en Cristo, también fueron bautizados cuando Él estaba muriendo. Tal vez muchos sabían que sí, yo estoy en Cristo, fui bautizado en Cristo, por eso soy ahora cristiano. Bueno, en esa época no creo que había el término cristiano, se hizo después. Pero capaz que muchos sabían que cuando creyeron fueron bautizados en Cristo de tal manera que ahora son de Cristo. Pero Pablo le dice, pero ustedes no saben tan bien, ustedes también deben saber que ustedes también estaban bautizados cuando Él murió al pecado, cuando Él murió a todo eso que les hacía mal, al pecado, la muerte, al dominio del diablo sobre ustedes, al dominio del pecado. Ustedes murieron también con Cristo ahí. ¿O no sabéis? Eso es lo que tenemos que saber. Que nosotros morimos con Cristo al pecado. Bautizados en su muerte fuimos. Ahí nos identificamos en su obra, en la muerte de Él. De la manera que nosotros también morimos con Él. Y ya no somos los mismos. Cuando eso se aplicó a nuestra vida, nosotros lo experimentamos. O sea, no soy el mismo que antes. Yo que antes
no podía vencer al pecado, que andaban las cosas horribles, no podía vencer. Pero cuando se me aplicó eso, yo pude disfrutar ahora de la vida. Pero primero tuve que morir al antiguo yo, como va a seguir explicando aquí. Aquí como Pablo les está interrogando, siendo como un detective, golpea la casa así, tic, tic, tic. Justo estamos hablando de lo que hacen los pastores ahí. Pero mira, le golpea la casa así, tic, tic, tic. Este es un pastor bueno. Y le habla así a la persona y le dice, vamos a poner que es el apóstol Pablo, y le dice a los de Roma allá. Ustedes saben, sí, que fueron bautizados en Cristo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, a ver, díganme por qué. Y los otros te dicen, sí, porque yo no sé qué, yo hice esto, no sé qué. Y después dice un disparatito ahí. Entonces algo no le cierra al apóstol Pablo y le dice, pará, yo como un detective, algo no está cerrando. Vos podés decirme muchas verdades, pero si hay algo que contradice esa verdad, está algo mal. Ustedes, si creen que fueron bautizados en Cristo, también tienen que creer que fueron bautizados en su muerte al pecado también. Porque al fin y al cabo es la muerte al pecado lo que a ustedes les impide ahora en el presente pecar como antes. Ahora no son como antes, porque ustedes también fueron bautizados en la muerte. Ustedes no están entendiendo bien. Ahí cierra la conclusión Pablo. Por eso apela a que ellos entiendan. Con el corazón, con el entendimiento, todo. Con sus acciones luego va a decir. Por eso dice presentar después. Y ahí sigue Pablo diciendo. Por eso vieron, hermanos, que es importante nosotros entender que fuimos bautizados en su muerte y apreciar, deleitarnos en esa verdad para vencer al pecado. Es algo glorioso. Tenemos que dejar un tiempo, un espacio en nuestro tiempo y predicarnos esto a nosotros mismos, predicarnos el Evangelio. Esto es lo que nos va a llenar de vida. Como dijo el autor, que las verdades más simples son las más profundas y las más necesarias, las verdades del Evangelio. Predicate Gálatas 2:20 y decite, a mí siempre me da gozo esto, decir, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y al vos estar orando, meditando en eso, lo estás entendiendo espiritualmente también. Vos ahí notás que eso te está edificando. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es pura lógica. Cristianismo no es un solo seguir reglas. Cristianismo es comunión con el Hijo de Dios. Es entender con el corazón lo esencial. El Evangelio, que abarca todo, claro. Pero el Evangelio es el néctar, es el núcleo principal de las Escrituras. El Evangelio. El Evangelio Pablo les quiso predicar ya desde el comienzo aquí. Yo quiero ir a ustedes a Roma para predicarles el Evangelio, les decía. Aún a creyentes, porque por eso crecemos. Porque nada podemos hacer separados de Cristo y de su obra que nos da poder por el Espíritu Santo. Debemos saber eso. Y el versículo 4 nos sigue explicando cada vez más. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí cuando habla de sepultados es una clara, identificación que hace Pablo del creyente con la obra de Cristo luego de morir. Porque Cristo luego de morir, ¿qué fue? Sepultado. Como que Pablo te está diciendo, mirá, también vos fuiste unido tanto con Cristo que también fuiste sepultado con Él. Eso es lo que nos está queriendo decir. Estamos unidos con su poder, con su obra en la cruz. Y aquí está enfocando, unidos a la muerte de lo viejo. Unidos a la muerte de lo que nos dominaba antes. Tanto que también estamos unidos a lo que, representa la muerte, que es la tumba.
Vos vas acá al cementerio, la tumba, los sepulcros. Es como, esos son como trofeos que indican aquí hay un muerto. Es como que llegas al clímax de la muerte. No hay duda, se confirmó, está un muerto aquí. Y ahí ponen el sepultamiento. Nosotros estamos tan muertos, por así decirlo, que estamos sepultados, ya no hay duda. Y tanto es así que hablando espiritualmente, Dios olvidó todos nuestros pecados pasados y no va a recordar nunca más esos pecados. Están tan lejos de Dios, así como del occidente dista del oriente para Dios. Al profundo del mar están todos esos pecados, ya están sepultados, tanto para los pecados pasados como los que vamos a cometer luego. Dios ya eliminó esos pecados, tanto para que no nos condene más, pero también de una manera tan muertos estamos, que resucitamos. Para resucitar, lógica pura, primero tuvo que haber una muerte total. Yo no estoy medio resucitado. ¿Dónde se vio medio resucitado? ¿Estás muerto o estás vivo? Vamos a ir entendiendo más esto, porque tal vez algunos me van a decir, pero en el presente no se manifiesta todo eso. Es un hecho, sí, pero eso se me va transmitiendo cada vez más. Exacto, tal cual. Si pensaron así, 10 para cada uno de ustedes. Eso es lo que nos está queriendo decir, pero a la vista de la Biblia, nosotros morimos cuando Cristo murió al 100%. Porque Cristo hizo una obra allá crucial, definitiva. Era la batalla de las batallas. Era la guerra de las guerras. Si hubo una guerra importante, esa fue la más importante de todas. Si hubo una guerra que iba a definir el rumbo de cada uno de nosotros, no es la guerra que ahora como cristianos lo seguimos haciendo, sino que fue la guerra que Cristo lo hizo ya en nuestro lugar. Por eso dice que fuimos bautizados en su muerte. Si ustedes no estuvieran y si yo no estuviera bautizado en su muerte, no puedo hacer nada acá. No podría haber ganado nada. Cristo lo ganó en mi lugar. O sea, fue la batalla de las batallas. Y esa es una tremenda gracia. Pero no distorsionen, no piensen mal de esa gracia, porque esa gracia se me aplica ahora. Ese regalo de poder vencer al pecado se me aplica ahora. Entonces yo de hecho venzo al pecado. No piensen mal, le dice a los demás. Ustedes no están viendo todos los datos. Ustedes se están enfocando en los datos malos porque ustedes no entienden todos los datos. Ustedes solo viven con los datos que les convienen. No miran toda la ecuación y me quieren acusar de vaya. Ustedes son los que están mal. Prácticamente Pablo está diciendo, porque si ustedes se fijan bien los datos, yo ahora no voy a querer pecar más. Al contrario, esa obra de Cristo lleno de gracia para mí me hace vencer al pecado ahora. ¿Entendieron cada vez más lo que estoy diciendo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo que debemos saber más la obra que hizo en Cristo en la cruz por nosotros. Saber que estamos sepultados ya. Sepultados. Cuando mataron a Osama Bin Laden, los soldados tiraron los huesos, yo qué sé, las cosas de Osama Bin Laden al océano. Y nadie sabe más dónde está, hasta seguro que cantidad de animales se lo comieron. Mucho más eficaz fue Dios en hacer desaparecer nuestro pecado y nuestro viejo yo. Chao. Chao. Posicionalmente sabemos que eso ya pasó y eso se nos está aplicando a nosotros cada vez más. Porque hay una interposición, como yo digo, de siglos. La era venidera donde nosotros estamos sentados en los lugares celestiales ya sin pecado con Cristo, en Cristo allí, está en interposición de esta era que nosotros todavía tenemos los restos de pecado. Pero ese siglo se va llegando y este mundo va pasando. Pero nosotros debemos saber
que estamos muertos a este mundo y estamos en el otro mundo, en la nueva creación. Y de hecho esa es la concepción de Pablo para nosotros, que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso debemos vestirnos del nuevo hombre, como dice Colosenses 3, si no me equivoco, y Efesios 4. Vestirnos del nuevo hombre porque de hecho ya somos el nuevo hombre, pero cada vez más se nos va manifestando. Ya somos hijos de Dios, pero ya tenemos a Cristo, pero hay un pasaje también que dice vestíos del Señor Jesucristo, porque eso se va aplicando cada vez más. Hay un pasaje que dice habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Eso porque se va manifestando Cristo cada vez más en nuestra vida, pero de hecho ya Cristo está en nuestra vida. Pero hay un crecimiento también en nuestras vidas. Y en parte también porque todavía tenemos los restos de la carne que no quieren que Cristo esté controlando nuestras vidas. Pero nosotros tenemos más poder en Cristo para ganar a esos restos débiles. Porque es más poderoso Cristo. Y debemos saber eso. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte total, por el bautismo, por nuestra inmersión en Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice versículo 4 del capítulo 6, seguimos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Vieron el claro contraste? Que dice que nos sepultó con Él, nos mató, ¿a fin de qué? Resucitarnos. Nunca íbamos a poder vivir en la nueva vida allá en el cielo si primero no moríamos a este mundo, a esta vida. ¿Entiende? Para que haya resurrección y tengamos vida en el nuevo mundo, la nueva vida, como dice acá, que ya lo pisamos aquí en forma espiritual, primero tuvo que haber una muerte al otro mundo. No hay resurrección sin antes haber una muerte, ¿entienden? Ustedes capaz que digan, sí, pero físicamente muchos resucitaron cuando estaba Cristo viviendo. Eliseo resucitó a algunos muertos. Sí, pero esa era una resurrección solamente física. No era una resurrección espiritual. Y lo que aquí está hablando Pablo es una resurrección espiritual, que también luego se va a hacer física. Pero aquí está dando énfasis en la resurrección espiritual. Y Cristo fue el primero que resucitó de una manera espiritual y con un cuerpo glorificado, también material. Fue el primero que resucitó de las dos maneras. Y nosotros, como consecuencia, luego vamos a resucitar de esa manera y ir al otro mundo ya completado, ya con cuerpos también glorificados. Pero Cristo fue el primero. Porque Cristo hizo, nosotros lo hacemos. Y de hecho va a pasar porque nosotros estamos en unión con Él. Lo que Él hizo nos va a pasar a nosotros. La batalla, como dije, la logró Él. ¿Dónde se vio un día que un cristiano dijo, yo porque luché, yo porque esto hice, resucito y voy a resucitar luego? No, gracias a Cristo. Y claro, como personas humanas, como cristianos, Dios nos dice, ocúpate en tu salvación. Pero acuérdense que es una salvación. Y la salvación, por definición, es que Dios te salva de gracia. Vos ocupate, claro. Pero luego dice, porque Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nosotros como personas no debemos decir, no, yo no quiero saber tanto eso. Yo no quiero saber esa obra de Cristo. No, como personas es tu responsabilidad de saber esa obra. Sos responsable de saber y creer cada vez más, de deleitarte más en eso, por gracia, saber que todo eso es grandioso. Debes saber. Y cuanto más sabes esto, más vas a vencer al pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de manera que tenés que saber que tuvo que haber una muerte total para que haya una resurrección. Y eso se está aplicando en tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí.
para que andemos en una vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos por el poder del Padre, por la gloria del Padre, así también nos va a pasar a nosotros. Y ya nos está pasando, dice, para que nosotros andemos en vida nueva, ya, de forma espiritual, acuérdense, ¿no? Y no consumada. Pero ya estamos andando en vida nueva, porque Cristo resucitó, nos hizo resucitar con Él. Todo en el contexto de nuestra unión con Él está hablando. Ya se dieron cuenta de eso, ¿no? Lo que pasó a Él te pasa a vos. Lo que le pasó a Él te está pasando a vos. Versículo 5 dice, otra vez fundamenta Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿vieron esa palabra con Él? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí otra vez y otra vez te habla casi de lo mismo, pero con diferentes ángulos, digamos. Acá dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él. En griego, plantados es como ir creciendo como una ramita juntamente con la obra de Cristo. Es decir, vos estás tan identificado que todo lo que Cristo hace, vos lo haces. Estás unido, creces con Él, digamos. Eso es lo que se refiere aquí. Porque fuimos plantados juntamente con Él ahí, en la obra de Cristo en la cruz, en la semejanza de su muerte, dice. Vos estás tan unido con Cristo que fuiste ahí de una manera bien unida, ahí muerto con Cristo, con Él, dice. Y si vos moriste con Él, dice, también lo serás, digamos, en esa unión será manifestada esa unión en su resurrección también. En las dos cosas. No solo quedas muerto al pecado y luego estás aquí como un neutral así, sin pecado. No, también estás vivo ahora. Vivo y ves las cosas espirituales, ves, te regocijas, tenés la vida de Cristo, la resurrección. Eso es lo que también te está diciendo. Entonces debemos saber eso también. Y el 6 dice también, otro saber. Sabiendo esto, otra vez, saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Otra vez te dice, pero de otra manera. Sabiendo esto, para que vos sepas, versículo 6, no sé, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él. Que cuando dice viejo hombre, se está refiriendo a nuestra identificación con el Adán en el cual nosotros estábamos antes. Porque, ¿qué estaba diciendo antes en el capítulo 5? Que la humanidad o está en Adán o está en Cristo. Y antes nosotros estábamos en el viejo hombre, en Adán, nosotros. Y todo lo malo que él hizo, nosotros lo hicimos y ahora se manifiesta en nuestras vidas. Nosotros estamos unidos no con Cristo, sino con el viejo, Adán, con el malo. Y vivíamos bajo ese poder de pecado, porque de una forma misteriosa nosotros pecamos en él y con él. Como dice también el teólogo Robert Letham. Y entonces, ese viejo hombre, nuestra identificación con ese viejo hombre fue muerto. Hubo un antes y después ahora cuando creímos en Cristo. Ese poder del mal fue muerto en nuestras vidas. Y debemos saber eso. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Y para qué fue crucificado en la cruz y fue muerto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese cuerpo del pecado, esa maldad, resumiendo así, ese pecado que teníamos y que nos hacía vivir en pecado al estar en Adán, ya fue destruido. ¿Con qué fin? Para que ya no más sirvamos a ese pecado. Cuando habla de servir, se está refiriendo en un ámbito de, digamos, esclavitud. Antes éramos esclavos nosotros a ese Adán en el que estábamos. Éramos esclavos al pecado. Pero ahora
El cuerpo del pecado fue destruido. Ya no somos más esclavos de ellos. Ya estamos libres. Ya no servimos más al pecado, dice. Eso es clave. Tenés que saber, ya no más sirvo al pecado, ya no más. Aunque claro, en tu práctica, en tu vida ahora, todavía servís, pero son restos de la carne. No es lo normal. Pero vos sabés que realmente, porque está identificado con Cristo y no más con el viejo, sino con Cristo, no con Adán, sino con Cristo, realmente ya no más servís al pecado y por eso estás sentado en los lugares celestiales, porque en los lugares celestiales no entra ni 0,0000001% de pecado siquiera. Porque solo los que están vivos pueden entrar allá, sin nada de pecado. Vos tenés que considerarte que ya no servís más al pecado. Y ese término de servicio se lo ven también en Romanos 7, versículo 6, que dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley, ¿no?, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. Régimen nuevo del Espíritu. Ahora servimos en novedad de vida, en la vida nueva, en el régimen nuevo del Espíritu. Ya. Estamos muertos a esa ley que nos condenaba, a ese poder del pecado. Y digamos, posicionalmente estamos muertos también a todo eso ya en Cristo, porque Cristo ya está sentado en los lugares celestiales, pero eso se nos va aplicando cada vez más y se va a consumar cuando venga Cristo en su segunda venida y ya ningún resto de pecado se vea más. Y ahí vamos a ser libres de la presencia, vamos a disfrutar lo que ya somos, pero que se va aplicando cada vez más, pero allí ya vamos a disfrutar ya de lo que ya somos en realidad. No vamos a ver pecado ni en una molécula siquiera, digamos. Sí. Y esto es lo que debemos saber y entender cada vez más en nuestras vidas. Ahora ya estamos sirviendo en la novedad de vida, en el régimen nuevo del Espíritu. Ahora el Espíritu que hizo resucitar a Cristo de los muertos, la ley del Espíritu de vida es la que rige a nosotros, hermanos. Y lo estamos viendo. Tenemos poder para decir no al pecado. El Espíritu nos da ese poder porque nos aplica la obra de Cristo en la cruz. Nos aplica esa erradicación de la muerte, del pecado nuestro, se nos va aplicando. El Espíritu nos trae eso. El poder mortificar al pecado. El Espíritu nos trae, porque de hecho nos pasó en la cruz allá. Gálatas 5:24 dice que ustedes han crucificado, ustedes, pues están en Cristo, ¿no? Han crucificado, pasado allí en la cruz, a la carne con sus pasiones pecaminosas, dice. Cuando Cristo estaba muriendo ahí, matando el pecado, vos lo estabas haciendo en Él. Así como pecaste allá en Adán. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros debemos saber eso. Y en el 7 nos dice, porque el que ha muerto al pecado, acá fundamenta por qué no servimos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ya del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Les cuento con una ilustración. Yo cuando cuando iba allá al liceo, que es como secundaria, allá en Uruguay, siempre, porque era medio rebeldito, todavía no era creyente, siempre quería irme antes de las clases, porque ya me cansaba, ya llegaba la última hora, y también mis compañeros querían irse. Entonces, a veces esperábamos escondidos afuera del salón y esperábamos que la profe o el profe se fuera, ¿no? Entraba así, si pasaba 10 minutos y no había nadie, se iba. Entonces nosotros esperábamos así y a veces se iba. O a veces no nos animábamos tanto porque sabíamos que la profe iba a ir ahí. Y teníamos la esperanza de que si todavía no lo viéramos en 5 minutos en cualquier lado, rápido nos salíamos.
Porque si nos íbamos antes de esos 5 minutos, ya nos ponía falta todo. Pero si llegaba tarde el profesor, 5 o 6 minutos, ahí chum, ya fuimos todos. Entonces, estábamos al tanto, bien, bien, ya no viene, no viene, no viene, profe, no viene, no viene, no viene. Y ahí apareció, yo dije, ¡no! Dije, yo, sí, sí, apareció ese profe maldito. Nada, eso no dije. Entonces yo ya me había hecho la idea. Entonces dije, no, no, vamos a pasar esto. Voy a decir, voy a inventar algo. Le dije así al profe, me duele la cabeza, le dije. Entonces me mandó ya al que, bueno, hay que poner una firma diciendo que te duele la cabeza y ahí sí te dejan ir. Entonces yo fui y firmé así. Me duele la cabeza, firmé y me fui. Digamos, fui justificado de no estar en la clase legalmente, entre comillas. Pero realmente nosotros, legalmente, fuimos justificados de todo el mal que hicimos en nuestras vidas, de ese pecado que hicimos, legalmente. ¿Por qué? Porque Cristo hizo en nuestro lugar lo que nosotros no podíamos hacer. Y así como nosotros en Adán hicimos todo el mal, ahora en Cristo nosotros hicimos todo el bien, por así decirlo. Y eso es algo legal, porque el primer Adán y el segundo Adán eran los que tenían el poder sobre toda la humanidad. El primer Adán era figura del otro Adán que iba a venir. Son dos seres humanos especiales, por así decirlo. Eso fue elaborado por Dios. Entonces, si nosotros estuvimos en Cristo y ahora se manifiesta porque creímos en Cristo y entonces ahí vos experimentás eso en tu vida, vos estás justificado, libre del pecado, ya, totalmente, legalmente. Estás justificado también, estás libre también en ese sentido del poder del pecado, ya no es como antes, y vas a estar libre totalmente ya en tu práctica, en la presencia de ese pecado, ya no va a haber restos. Eso se refiere cuando dice estás justificado del pecado, se está refiriendo a todo eso. Estás libre de la ley que te condenaba legalmente por haber pecado, ya estás muerto a esa ley que te condenaba, ya estás muerto al poder que el pecado ejercía antes. Y vas a estar libre en experimentar en su totalidad esa libertad, esa presencia del pecado allá. Pero todo eso ya se consumó de tal manera que eso se te va aplicando. Todo Cristo lo ganó ya en la cruz. Por eso él dijo, consumado es. A eso se refiere cuando dice, estás justificado ya del pecado en Adán. Para ir terminando, les voy a contar acá una cita de otro, pero para ir terminando les cuento otra ilustración, para que nos hace entender también esto. Había uno que fue llamado para ir a una guerra, pero el otro tomó el lugar de este, otra persona. Dijo, yo quiero tomar tu lugar. Entonces le agarró el nombre del otro, se hizo pasar por el otro y fue a la guerra. Pero en la guerra este otro murió. Entonces hubo otra guerra, por así decirlo, y las autoridades buscaron a este, seguramente le veían ahí. Y dijeron, vamos a la guerra. Entonces este vivo dijo, no, si yo ya morí. El otro que tomó mi nombre murió, entonces yo ya morí, no voy a la guerra. Y está. Eso nos pasa con nosotros. Cristo fue que en nuestro lugar hizo todo perfecto. Nunca nosotros vamos a ser perfectos. No somos capaces. Dependemos totalmente de otra persona. Cristo, el segundo Adán. No podemos nosotros. Como cristianos debemos entender eso también. Si no, por más, digamos, santos que quisiéramos ser o queramos ser, vamos a caer, porque el poder del pecado en nosotros ahí es grande. El diablo es grande, astuto. Pastores caen, pastores que quieren ser santos caen, porque viene ahí alguien y le tiente, caen. Ya pasó hace poco, porque ellos no
van a lo principal, a entender el regalo que le da el poder para vencer, que le transporta a lo celestial, al poder divino, sobrenatural, al segundo Adán, que por excelencia es santo y hizo una obra eficaz por vos, es lleno de piedad. Aquí no hay trucos para ganar la batalla. No hay el quien es más fuerte, el que tiene más conocimientos. Aquí es el que depende del Evangelio, el que ahonda entendiendo este Evangelio, el que gana. Hermanos, por eso hay que predicar esto y uno debe predicarse a uno mismo cada vez más esto, el Evangelio, lo simple. Y hay muchas personas que no entienden esto, piensan que la vida cristiana ya no es depender de Cristo como cuando se convirtieron. No, yo ya me convertí, ya creí ya. Ahora tengo que obrar. Y ahí es donde caen. O en el legalismo, ser fariseo, juzgando a los otros, ignorando la suciedad que tienen ellos, o escondiendo lo que tienen ellos, juzgando a los demás, siendo legalistas, o dejando completamente la ley y viviendo a su antojo. ¿Por qué? Porque se olvidan del poder de vivir una vida santa, que viene de creer, saber más el Evangelio de gracia. El autor puritano llamado Walter Marshall dijo que a algunos cristianos les cuesta entender esto, y a algunos tal vez no son cristianos tampoco. Dice, algunos admiten que la fe en Cristo es la única condición de nuestra justificación. Dicen, sí, la fe sirve solo para ser salvo, que Dios te declare justo al comienzo de la vida cristiana. Después no, y sigue. Y el instrumento de la fe es para recibir la justificación. Y esto está de acuerdo con la doctrina que los protestantes predicaron contra los católicos, ¿cierto? La fe justifica. Y los católicos no creían esto, pero nosotros somos protestantes y creemos, sí, que la fe es el medio para alcanzar la justificación. Y luego sigue diciendo, pero estos que creen así bien, ¿no?, cuentan que no es suficiente la fe ni eficaz para la santificación, dicen, sino que más bien esta fe en la obra de Cristo tiende al libertinaje, a ser libres, que pecado abunde. Tiende a eso, dicen, esa fe. Si no se une algún otro medio que pueda ser poderoso y eficaz para asegurar una práctica santa, dicen estos. Esto es lo que estaban diciendo aquí prácticamente a Pablo. Les cuesta sacar a su yo. Les cuesta a reconocer que son pecadores y que son impotentes sin Cristo. Deben depender totalmente de Cristo. Al fin y al cabo, Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, como cristiano en este presente, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe en Cristo es importante. Y luego dice el autor, recomiendan esta gran doctrina de los protestantes, bien, ¿no?, como un cordial confortable para las personas en su lecho de muerte nomás, o en agonía bajo los terrores de la conciencia. Ay, sí, necesito de creer que Jesús me salvó. Ay, sí, cuando estoy muriendo casi para que sea alentado. Pero cuentan que no es buena para el alimento ordinario, es decir, en el día a día. Dicen, no, la fe para el día a día no sirve nada. O por lo menos no lo muestran en sus vidas, no en sus prácticas. Y además dicen que es sabiduría en los ministros, dice, alcanzarla rara vez a esa fe en Cristo, rara vez, y con moderación, y no sin algún antídoto correctivo para prevenir el libertinaje al que tiende esa fe. Pero no están entendiendo que la gracia no te lleva al libertinaje. Al contrario, Pablo dice que la gracia esta te mató al pecado.
No necesita ni un correctivo. La gracia es el correctivo principal. ¿Qué no estaban entendiendo estos hermanos? Y muchos de nosotros también no entendemos tantos y debemos seguir creciendo, todos. Porque todos, como dice un autor, si estás buscando a un fariseo, a un legalista, mírate al espejo. Todos tenemos algo de esto. Y tenemos que ir creciendo en esta gracia. Por eso, segunda de Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si querés buscar un fariseo, tal vez sí otros resaltan por ser así, pero mírate a vos mismo. Por eso, lo que la iglesia necesita es que cada persona crezca individualmente en eso. Claro, después así puede ayudar a otros a crecer en eso. Pero primero, yo como pastor lo digo, primero yo tengo que depender de esta gracia y saber más. Y así tengo propiedad para enseñarles a ustedes. Si yo predico algo, tengo que vivirlo. Si yo estoy aconsejando a vivir a otro en la vida cristiana, tengo que demostrarlo que estoy haciendo bien. ¿Con qué propiedad le voy a decir a otro ser más santo si yo no me congrego en una iglesia? Si yo hago esto? ¿Con qué propiedad estoy enseñando algo? O publicando cosas en Facebook. Ahí como locos y como que si así va a edificar a alguien. Si no estoy viviendo como corresponde. Espero que esto les haya sido de bendición y que cada uno quiera saber más de esto, porque es el mejor tesoro que uno puede encontrar en esta vida. Las riquezas todos pasan, los buenos momentos, la juventud pasa. Mi juventud ahora va a pasar, nuestra vida va a pasar, por eso yo no me fijo, mira qué fuerza que tengo, o no me paso mirando el espejo, mira qué bonito que soy. O mira cómo me quedo bien, cómo me afeité. No, esto pasa. Ya desde joven tenemos que aprender. Fijar los ojos arriba. Crecer en tu hombre interior. Ese se esté renovando, porque este viejo, el hombre exterior se va muriendo. Acordate, dice, de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12. Y así nosotros debemos ejercer ese nuevo hombre, fortalecerlo a la vista humana, ¿no? Al saber más de lo que somos en Cristo. Al crecer en ese entendimiento espiritual de nuestras vidas, hermanos. Y esto lo podemos hacer porque ya somos nueva criatura y porque por la fe Cristo nos hace saber todo esto también. Por eso este saber está muy unido con la fe. La manera en que vos podés saber más esto es teniendo fe en lo que dice aquí. Porque eso es lo que dice Gálatas 2:20. Si yo vivo aquí, inclusive si yo quiero saber más, eso involucra la vida. Todo lo que hacemos en la vida es la vida. Si yo vivo acá en la carne, lo vivo, inclusive aprendo más, por la fe en el Hijo de Dios. Creen en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí también estás sabiendo y creyendo más, y vas a aumentar más aún en el conocimiento del Evangelio, hermanos. Así que vamos a tener una palabra de oración, porque se necesita oración también, y esto es una forma de tener fe. Por eso no es un cliché que cierro la predicación así con una oración. No, cerramos con una oración también. Estoy enseñando también ahora. Cerramos con una oración para que Dios, digamos, aplique esto en nuestra vida. Por eso oramos, Dios, ahora aplica esto en nuestros corazones, que haya cabida en nuestros corazones lo que aprendimos acá. Que no sea solo un día más, que yo vine a la iglesia y que me fui. O que sea un día más que lloré, repetí nomás lo que dijo el predicador, lo que él oró, pero yo no lo quise entender. No, por eso vamos a orarle a Dios conscientemente, para que Dios aplique esta enseñanza a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que
Estamos aquí, Señor. Yo como predicador también he crecido al predicar esta enseñanza. He aprendido más de tu gracia, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanos aquí también entiendan más de esta gracia. Y tú sos poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios 4, Señor. Te pedimos, Señor, que lo acepten, Señor. Y las personas que no pudieron venir también, Señor. Y las personas que también van a escuchar este video, Señor, si escuchan, alguno ahí entra ahí por YouTube, que también quiera crecer en la gracia, Señor, y entender más. Y esto no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu, Señor, para hacer esto. Porque dice Zacarías, creo, o Malaquías, no me acuerdo, que no por ejército ni con espada es la salvación o es la batalla, sino con el Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, dice el Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu aplique esto en nuestros corazones, Señor. Gracias porque sabemos que tu poder es eficaz, tu palabra es eficaz y que puede hacer una obra, Señor, en nosotros. Y te pido que no haya, Señor, corazones duros, incluyéndome a mí, que diga, no quiero saber tanto de esto, Señor. Y si hay una persona que todavía no creyó en Cristo, ya sea que está aquí o que me escuche en YouTube o que escuche de alguna manera este mensaje, que pueda creer por primera vez y entender lo más glorioso que le pudo haber pasado, de morir con Cristo y resucitar a una vida nueva, Señor. Y a los que no pudieron venir, Señor, también. Si hay una persona de los que no pudieron venir, que todavía no es salva, Señor, también que hoy pueda ser el día de salvación. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Las ofrendas.